Recibimos con estas palmas escuetas espacio la columna de Gabriela Lima Chaparro. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, todo muy bien. Bueno, bien acompañada siempre junto a Lorena Romain, Paola Goethe y el señor Maximiliano Greenfield. Exactamente. Todos los nombres, increíble. Qué bárbaro. Y Mara Burati, que está filmando desde allá. Digamos, digo filmando porque esto está siendo filmado en vivo. En vivo porque lo estamos haciendo por redes sociales, por Facebook, está saliendo esto que estamos haciendo. ¿Por qué filmando? Siempre lo tenemos que aclarar este espacio. Sí, hay que porque justamente es una columna sobre lengua de señas y lo que hacemos es hacer, aunque suene utópico, esta radio para sordos. Inclusiva. Sí, o radio inclusiva. Ahí está. Está Lore haciendo lengua de señas en este momento para comunicarle a Paola, que es sorda, y visualmente le está comunicando lo que nosotros estamos contando y charlando. ¿Sabés que hay estudiantes de lengua de señas que esperan a ver después el video para practicar, para ver qué sucede en la radio también y para verlo en lengua de señas? Mira. Sí, para verlo. No lo escuchan, lo ven. Y algunos lo escuchan y después lo ven. Mira vos, no habíamos charlado eso. No, ¿Cómo había sido por eso ahora se me ocurrió esto de contártelo. No solo personas sordas, oyentes que escuchan el programa ahora en vivo, que lo están escuchando, saludos a todos, y que después lo ven. Está bien, está bueno. Está bueno. Está bueno. Bueno, en este marco de comunicación que estamos tratando con diferentes columnistas, en este caso la lengua de señas nos ha acompañado durante este 2017, ya sería el séptimo o el séptimo encuentro. Séptimo me parece, ¿no? Sí, no sabemos si va a haber lugar para uno más, ya sabemos cómo se complica a fin de año las cosas, quizás sí, quizás no. Bueno, estuvimos como mirando un poco de qué habíamos tratado la columna y nos dimos cuenta de que habían algunas cosas que habían quedado fuera. Y queríamos, tocarlas, charlamos un rato y en principio quería comenzar con la pregunta del locutor, ¿qué rol cumple la boca en el lenguaje de señas? Ya que lo que vemos es más expresivo, manual, etc. Bien, en la lengua de señas la boca simplemente acompaña desde los rasgos no manuales, propios de la lengua de señas. Quiero decir que no hace falta decir lo que estoy señando. No hace ninguna falta. Si la lengua de señas es completa, no hace falta que lo diga. Hay momentos en los que la boca acompaña, casi pronunciando eso que estoy señando, pero no porque haga falta, sino en todo caso porque el intérprete está en relación continua con dos lenguas, es decir, es bilingüe y entonces muchas veces asocia su propia lengua a la lengua de señas y recurre a esto que tiene a mano, que es el español oral, pero verdaderamente la boca no cumple otro papel más que el papel de rasgo no manual. Hay bastantes rasgos no manuales que están en la boca y que son lingüísticos. Si yo tengo la boca ocupada en hablar mientras voy señando, muy probablemente haya rasgos no manuales de la lengua de señas que no se puedan hacer presentes. Porque estoy ocupando la boca en otra lengua y en realidad uno jamás puede hablar dos lenguas a la vez. No, quizás sí sea preponderante en la lectura de labios, ¿no? Sí, en personas sordas, por ejemplo, que tienen... Pero no me gusta decir esto, en personas sordas que tienen buena lectura labial, porque en realidad es independiente de eso. En personas sordas que se comunican con otras personas que no manejan lengua de señas, o cuya lengua de señas es rudimentaria, muchas veces prefieren leerle los labios porque están más seguros de que la comunicación es completa, de alguna manera. Digamos, tienen más certeza de que se están comunicando. Pero si la persona con la que están hablando seña, al contrario, modular todo lo que estoy señando complica. No. Sí. Quizás la modulación esté en los gestos, en la propia lengua de señas. Totalmente. ¿No? Y además, mira... Que en cierto punto es hasta un poquito exagerada en sus movimientos. Sí, y bueno, para nosotros sin dudas, para nosotros es exagerada. Bueno, creo en buena forma, ¿no? Sí, creo que de esto hablamos cuando no hace tantos años, hace bastantes años, pero digo, no hace tantísimos años, cuando yo empecé a estudiar lengua de señas, empecé a conocer a algunas personas sordas, me contaban esto de que en la calle señaban como de manera más sofisticada o más reducida o casi a escondidas, porque todavía estaba este estigma de que eran monos si se movían demasiado, que llamaban mucho la atención. Bueno, en ese momento estaban como eran objeto de esta mirada
estigmatizante. Sí. Por suerte eso fue cambiando y la verdad es que es una lengua visual, espacial, gestual y tiene estas cosas. Me parece que a nosotros nos incomoda porque debe tocar otras cosas que no sé, que despiertan como sensaciones o preguntas o inquietudes. Sí, Eso. Sí. Generalmente cuando hacemos este encuentro, estamos comparando a la persona oyente con nosotros mismos oyentes y que nos damos cuenta que terminamos utilizando parte de esta lengua de señas sin quererlo, ¿no? Inconscientemente, digamos. Ahora, ¿qué sucede con las variaciones de la voz? Yo puedo levantar mi tono de voz, puedo pausar para que entiendas, digamos, puedo decir algo con la velocidad, con el volumen, quizás si busco un tono agudo, grave, también hay una comunicación. ¿Qué sucede? ¿Existen estas variaciones en la lengua de señas? Totalmente. Lo que nosotros llamaríamos fonosimbólico o metalingüístico existe en la lengua de señas y tiene que ver con el tamaño en el que seño, con la velocidad con la que seño, tiene que ver con el lugar que ocupa en relación a mi cuerpo y al espacio la lengua. Todo eso transmite un sentido. ¿El silencio? ¿Existe el silencio? Por supuesto, claro que existe el silencio. Existe el silencio. ¿Hay un gesto? ¿Cuál es, Lore? ¿Cómo se dice silencio en lengua de señas? Silencio. Hay sí. Dos maneras además de como la enfermera, silencio. Digamos, como la enfermera del Bueno, cuadrito. eso iba a decir. En realidad la enfermera es así, como lo está haciendo Lore. Y hacer algo que está en silencio, tiene ese movimiento que hace Lore, no es lo mismo. Hacer silencio que estar en silencio. Y sí, por supuesto, existe. En realidad, en la lengua de señas tiene características propias de una lengua visual, gestual, espacial. Pero cuando nosotros interpretamos, deberíamos tener en cuenta todas esas variaciones de la voz para que la lengua de señas a la persona sorda que está viendo esa interpretación pueda comprender todo ese valor fonosimbólico que pone en juego el hablante del español. Digo, yo tengo que ser fiel a ese discurso. Por eso quería aclarar una cosa, que nosotros en realidad inconscientemente no usamos lengua de señas, los oyentes digo, lo que usamos es lenguaje corporal. Sí. Y el lenguaje corporal está vivo, existe en todas las personas sordas y oyentes. Sí. Digamos que la lengua de señas toma, o que el lenguaje corporal le dona a la lengua de señas algunos elementos, algunos espacios, pero el lenguaje corporal es propio de todas las lenguas. Okay. No es lengua de señas lo que nosotros hacemos. Sí. Bueno, quisiera finalizar hoy nos hemos ido con los tiempos. Es raro, ¿no? Tuvimos prácticamente 20 días de tandas con candidatos y candidatos corriendo con los tiempos. Y hoy que tuvimos tiempo, nos hemos extendido a piacere. Qué bueno. Entonces cuando uno mira así, dice, bueno, la tanda. Okay. No, pero habíamos hablado así fuera del micrófono el tema de la metáfora. Entonces vos me dijiste, no, pero la metáfora, bueno, charlemos justamente eso. Porque, digamos, lo que yo te decía es que la lengua de señas era una expresión literal. Entonces, ¿cómo hacemos con la metáfora? ¿Cómo se expresa? Bien, pero lo que pasa es que nosotros de alguna manera intentamos siempre entender la lengua de señas a partir de nuestra propia lengua. La lengua de señas es una expresión de una cultura, de una comunidad, y tiene su origen en lo visual. Entonces es muy difícil querer entender la lengua, que tiene una connotación tan visual, que parte de una cultura y de personas que entienden, comprenden el mundo desde lo visual, desde nuestra lengua, que es sonora, y que nuestra comprensión del mundo también es sonora. Es decir, esto de pensar en lo literal, no, la lengua de señas tiene metáfora, la lengua de señas tiene ironía, la lengua de señas tiene metonimia, la lengua de señas tiene todas las licencias que tienen todas las lenguas y cumple con todas las propiedades de las lenguas. Así que yo te podría decir, la metáfora es visual, sería un error pensar en eso, porque las metáforas visuales existen, las metáforas gráficas, los dibujos que contienen metáforas, eso es una explicación. Signos, información. Claro, pero la lengua destruye metáforas igual que nosotros, desde su lengua. Y nosotros, en todo caso, si pensamos desde el español, podemos decir, ahora, si yo quiero traducir una metáfora de español a la lengua de señas, ¿eso es posible? Sí, es posible, con todas las dificultades que implica traducir un chiste, una metáfora, la ironía, de una lengua a otra, cualquiera sea.
Se habló mucho, hay muchos escritos sobre la traducción, y traducir de una lengua a la otra un chiste o una metáfora tiene ciertas complejidades, y que tienen que ver con entender la cultura de origen y la cultura que recibe el mensaje. Y muchas veces hay cosas que deben modificarse para que algo sea gracioso en otra lengua. Si el chiste está muy sujeto a lo cultural, algo voy a tener que modificar, porque claro. si no, la comunidad que recibe ese chiste no lo va a entender. Pero no porque los sordos sean literales. Okay. ¿Mm? Okay. Bueno, es raro. No sé si decir, bueno, finalizamos por este año, no sé si va a quedar tiempo para otro encuentro más. De todas formas, estuvo bueno. Estuvo Por bueno supuesto. todo esto que sucedió este año, todos esos encuentros los pueden ver por YouTube, Sí. en el Face, etcétera, etcétera. Espero que a aquellas personas sordas realmente les haya servido esta utopía que Ojalá. Y que sea cada vez menos utópico. sí, que al último terminemos de romper con esos tabúes, si no, no estaríamos haciendo Totalmente. eso. Que está bueno. Totalmente. Bueno, les quiero agradecer a los 4, realmente a Pau porque estuvo todos los encuentros, los 4, Maxi que está filmando y que después con otra calidad lo va a subir a YouTube, gracias a Green Multimedia, por supuesto. Por supuesto. A Lorena Romain que estuvo acá. Romanín. Sí. Romain, que bueno, siempre viene como a hacer gimnasia acá. Ajá. La Ella loca hace gimnasia de lunes a viernes, y más los sábados que viene acá. Meta Sí. seña. Y a ti también, Gabriela, porque realmente la idea que se gestó a fines del año pasado, a principios de este año, dio resultado y acá estamos, ¿no? Y acá estamos. Y acá estamos. Sí. Se ha dado esta cuestión de comunicación y ha salido muy bien. Y es interesante quisiera decir esto, que no ha sido una vidriera, que de verdad era interesante, que ya que íbamos a hablar de un tema que atañe a las personas sordas de alguna manera, aunque sea a veces bordeando un poco la temática, era muy importante que hubiera una intérprete y era muy importante que hubiera una persona sorda. Sí. Porque en la televisión uno sabe que alguien te va a ver, pero en la radio interpretar para alguien que te va a escuchar es muy raro. Y la presencia de Paola fue fundamental como sostén, como contención, pero además porque ella ha participado del antes y del después de cada una de los encuentros, de las columnas. Nosotros no lo comprendimos al principio. Después del segundo encuentro ahí nos dimos cuenta, dijimos, claro, ahora esto tiene cada vez más sentido. Y estuvo bueno. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Quizás nos queda un encuentro más, quizás nos veamos el próximo año. Bueno. Andás a ver. Bueno, nada, muchas gracias. Ojo mañana, Ojo mañana. A votar con conciencia, por favor. ¿Con quién? ¿Con quién vamos? Yo voy con conciencia. ¿Vos? También. Bueno, vamos los tres. Bueno, dale. Gracias. Bueno, gracias Hermoso. a ustedes. Bueno, nos vamos a la tanda, señores.